lugar? Informate en estacionsur.ar. Información, debates, opinión. Resactualizate. Escuchar Resábado. Tuvimos una semana realmente muy movida en la República Argentina. Me animaría a decir que venimos ya de un tiempo más, ¿no? Sí. Que podemos decir muy movido, pero no somos los únicos en la región, no somos los únicos en el mundo, y esto también está bueno pensarlo, porque muchas veces caemos como en la tentación de la excepcionalidad de Argentina. Este es el único país donde pasan estas cosas, y después cuando te pones a mirar resulta que muy lejos de ser el único país, hay una tendencia que uno puede pensar a nivel regional, a nivel global, y bueno, un poquito más. Justamente para recordarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de algunas tendencias regionales, nos vamos a ir a un país hermano, nos vamos a ir al Ecuador, donde nos espera nuestro amigo Esteban Zapata, ex compañero de esta radio, que ha pasado tanto tiempo en tantos roles en este espacio y que de nuevo en su tierra, de nuevo en Ecuador, no se olvida de este espacio, como nosotros tampoco nos olvidamos de él. Muy buenos días, Esteban. Muy buenos días, compañeros de Radio Estación Sur, qué gusto saludarte. Darío, qué gusto verte, Manuco también por ahí. Qué bueno poder contactarnos y hablar un ratito acerca de lo que está pasando acá, que también va a ser un poco de catarsis, recordando también algún viejo programa de Radio Estación Sur. Claro, ahí está el guiño de paso, guiño, guiño. Quisiéramos hablar por razones que nos pongan un poco más contentos, pero lamentablemente tenemos que hablar de una realidad muy compleja, muy difícil para el pueblo ecuatoriano. Sí, lamentablemente estamos viviendo horas bastante críticas ya desde hace algún tiempo, y no solo este año, sino que si hacemos un reaconto, hoy estaba pensando desde dónde arrancar esta crónica. Tendríamos que arrancar desde hace 6 años atrás, desde que asumió el gobierno de Lenín Moreno, y obviamente decidió dar un giro hacia lo que había dejado el gobierno de Rafael Correa en el país en esos 10 años. Y bueno, de a poco el país fue caminando hacia la crisis en la que estamos ahora, y bueno, obviamente esto parece ya ser un periodo muy crítico en cuanto a lo político, a lo social, a la escalada de violencia. Y sí, lamentablemente no es para hablar de algo positivo, sino de que todavía, más allá de las elecciones que se nos vienen el día de mañana, tendremos todavía un buen tiempo crítico en cuanto a la escalada de violencia que estamos viviendo. Sí, no dijimos por ahí en el ímpetu y en la emoción de reencontrarnos con vos, Secu, no dijimos el dato que mañana están votando en un contexto en el que dos precandidatos, dos candidatos, me quedé con, a todo le digo precandidato, hubo, digamos, dos asesinatos, ¿no?, en las últimas semanas. ¿Cómo se va a votar mañana? En realidad fue un asesinato a un candidato, Fernando Villavicencio, Sí, que fue asesinado el 9 de agosto. Semanas atrás fue asesinado el alcalde de Manta, el señor Intriago, que se perfilaba muy bien para ser un referente político. Fue asesinado a finales de julio, y lamentablemente tenemos que hacer un conteo de políticos asesinados en este país, que ya ascienden a más de la decena. Ayer quisieron asesinar al alcalde de La Libertad. Hace una semana emboscaron al exalcalde de Quito, Yunda. Es decir, en este momento ser político en este país es de alto riesgo, y efectivamente sí, mañana estaremos en jornada electoral anticipada, adelantada, porque como ustedes recordarán, y si no se los comentamos ahora, Guillermo Lasso estaba atravesando un juicio político en la Asamblea Nacional. Nosotros llamamos Asamblea Nacional al Congreso. Estaba atravesando un juicio político por vínculos con cuestiones de corrupción hacia dentro del gobierno, y también que eso no prosperó. Parte de ese juicio político era por vínculos con la mafia albanesa en el país, que finalmente ese artículo, digamos, de la denuncia no prosperó. Sí, la posible corrupción hacia dentro del gobierno.
estaba encaminado a un juicio político para su destitución y antes de que lo destituya la Asamblea, él activó la muerte cruzada, que es un artículo constitucional que tenemos nosotros, para cuando hay grave conmoción interna o para cuando no hay viabilidad política, o la Asamblea Nacional o el gobierno puede activar esta muerte cruzada en donde dice, bueno, que se vayan todos, nos vamos nosotros, se van ustedes. El tema es que si lo activaba la Asamblea Nacional, se iban todos en ese momento, cosa que no logró hacer, sobre todo la bancada correísta en la Asamblea, no logró tener los 96 votos que se necesitaban. Sin embargo, lo hizo el gobierno nacional, encabezado por Guillermo Lasso, quien no necesitaba más que firmar un decreto de muerte cruzada, y eso le habilitó a llamar a elecciones anticipadas, que como les digo, mañana estaremos en estas elecciones anticipadas, a tan solo 2 años y monedas que tiene este gobierno, que no logra concluir, y que además está liderado por quien en su momento fue el superministro de Economía del país a finales de los 90, que trabajó de la mano con Yamil Maguad, que fue quien dolarizó el Ecuador. Solo ahí tiro este dato, Sí. para, supongo que le servirá para lo que está viviendo Argentina también. Sí, en este y momento. te quería preguntar, justamente quería ir un poco ahí, vos planteaste como un mojón los últimos 6 años, te quería preguntar, por ahí es no, y sobre todo porque, digamos, se está vendiendo acá un poco la zanahoria de la dolarización. Del modelo ecuatoriano. Veo que estás al tanto te fuiste, pero seguís con las antenas puestas en Argentina, pero ¿cuánto influye eso que fue a fines de los 90, fue en 97, por ahí, era la época de Bucaram, si mal no recuerdo? ¿Cuánto influye eso en lo que están viviendo hoy, o son dos cosas separadas? No, es totalmente conexo, y es interesante conversar sobre este tema porque todo lo que nos está pasando hoy tiene que ver, es multicausal, ¿no? Es multicausal. Sí. Nosotros nos organizamos después de un corralito muy similar al que tuvieron ustedes en el 2001, 2001, no recuerdo bien el 2001. año. 2001. Nosotros lo tuvimos en el 99. En el 99, y trajo muchas muertes, trajo una crisis institucional complicada. De hecho, Yamil Maguad tuvo que salir anticipadamente también porque la gente salió a las calles, y nosotros teníamos $1 a 5.000 sucres para ese momento. El momento en el que nos dolarizamos a $1 por 25.000 sucres. Es decir, subió exponencialmente a la hora de la dolarización, y obviamente esto trajo problemas muy, muy grandes. De hecho, nadie podía sacar dólares de sus cuentas en dólares. Sucedía algo muy similar a lo que pasa en Argentina. Mucha gente ahorraba en dólares en vez de ahorrar en sucres, y lo que hicieron fue hacer un feriado bancario en el que todos los bancos se quedaron con los dólares y no se los devolvieron a sus dueños. la gente que tenía esos bancos, hasta dentro de varios años. Hubo un proceso paulatino de devolución con una devaluación tremenda, ¿no? Entonces, lo que sí sucedió en ese momento es que la crisis interna fue tal que mucha gente incluso decidió quitarse la vida porque había perdido todos sus ahorros en este proceso. Posteriormente, sí, no puedo mentir con esto, posteriormente trajo estabilidad económica en el país a un costo muy alto, pero es importante reflexionar en lo siguiente. Ecuador no se dolariza porque sí. Ecuador se dolariza porque estamos en el medio de países que necesitan también, de alguna manera, sacar sus dólares de lavado. Y no, esto ya... Sus dólares de muchísimo. lavado. Claro. De lavado de dinero, así es. Así es. Recordemos que Ecuador está debajo de Colombia, ¿no es cierto? Mayor productor de coca y exportador de cocaína en el mundo, y lo que ya se ha demostrado es que a través de las fronteras entre Ecuador y Colombia no solo cruzan droga, sino dólares, muchísima cantidad de dólares que se lavan en el Ecuador y que salen del Ecuador. Entonces, el proceso de dolarización no solo fue un proceso, entre comillas, de estabilización económica, sino también fue un proceso regional en el que de alguna manera también se permitió que este tipo de negocios ilícitos tengan una forma de salir de Colombia en este caso. Y veámoslo de la siguiente manera. Panamá también está dolarizado.
Panamá también es paraísos fiscales que se ha demostrado en más de una ocasión que vienen o del narcotráfico o de los narcogobiernos Claro. o de las narcoempresas también, que tienen financiamiento de dinero ilícito y que obviamente llegan a un paraíso fiscal en donde nadie les pregunta de dónde viene ese dinero. Entonces, eso también ha configurado lo que está sucediendo hoy en el Ecuador, que es justamente que ya no somos de ese país en donde básicamente el dinero mal habido venía a refugiarse, sino que bueno, ya estamos viendo cómo de a poco estas bandas organizadas de narcotráfico se están empezando también a establecer en el país, en medida, uno, de que en Colombia ha caído muchísimo la producción de coca debido a que el consumo global de coca ha bajado, de cocaína, ¿no? Ha bajado muchísimo. Entonces hay una reconfiguración de cómo funcionan los carteles y por otro lado, también que finalmente ya no se están utilizando los puertos colombianos para sacar la cocaína de su país, sino que se están utilizando los puertos ecuatorianos. Y en esos puertos están operando mafias no solo regionales, sino internacionales, como les comentaba, como la mafia albanesa, que parece estar vinculada con el gobierno de Guillermo Lasso. Esteban, me imagino que es muy difícil hacer un pronóstico en las características, en la situación que nos estás describiendo de Ecuador, pero más o menos qué se puede decir sobre lo que pueda llegar a suceder mañana en las urnas en Ecuador, que va a ir a votar en un contexto realmente tan complicado. Bueno, lo que cambió totalmente el panorama de las elecciones es obviamente la doctrina del shock, ¿no? Finalmente nadie tenía planificado en sus procesos de activar sus campañas electorales que asesinen a un candidato. Y obviamente esto te desdibuja totalmente cualquier dato, cualquier número que pudieras estar proyectando. Se estaba hablando, y bueno, lo hemos conversado en otras ocasiones, de que las encuestas daban como ganadora casi en primera vuelta a Luisa González, candidata del correísmo, de la Revolución Ciudadana. Estaba entre un 38 y un 41%, fluctuando, con una gran cantidad de indecisos, hay que decirlo. Hay un 40% de indecisos en la mayoría de las encuestas. Perdón, Ecu, una pregunta. ¿Allá ganás en primera vuelta el que tiene más votos? ¿Hay instancia de segunda vuelta? ¿Cómo es eso? Justamente, en Ecuador puedes ganar en primera vuelta si tienes más del 40% de los votos y 10% de distancia con tu inmediato perseguidor. Es decir, que Igual que Luisa acá. González parecía... ¿Perdón? Igual que acá. Es igual en Argentina, mira, no lo tenía en cuenta. Pero efectivamente, puedes ganar en primera vuelta con el 40% y si estás distanciado con un 10%. Luisa González parecía alcanzar el 40% y el resto de sus contendientes no llega ni al 17%, ninguno de ellos. Parecía que podía ser uno de los escenarios, sin embargo, sucede lo del asesinato de Fernando Villavicencio, que recordemos, Fernando Villavicencio es una persona muy controversial porque tenía denuncias contra todo el mundo. Él había metido denuncias por corrupción, por narcotráfico, por un montón de razones contra Rafael Correa, tenía una investigación que todavía no había metido en la fiscalía contra Guillermo Lasso, que justamente es por esta vinculación con la mafia albanesa. Tenía, investigaciones de todo tipo, incluso obviamente se llegó a decir que parecía estar vinculado con los servicios secretos internacionales. Era una persona muy controversial, entonces su figura daba para adjudicarle su muerte a cualquier partido político, a cualquier contrincante político, y lo que hicieron hábilmente, digamos, fue endilgársela directamente al correísmo. Automáticamente, apenas sucedió el asesinato de Fernando Villavicencio, pues salió a decir que fueron las mafias correístas las que lo habían querido callar. Vamos a recordar una cosa, además, Sí. Fernando Villavicencio está participando, él sigue participando finalmente, aunque haya sido asesinado, porque su cara sigue en la papeleta, su nombre sigue en la papeleta. Sin embargo, Zurita, otro periodista investigador, es quien lo reemplaza, en un partido político que él mismo había denunciado. Fernando Villavicencio había denunciado a María Paula Romo por repartos de hospitales durante la pandemia, que es la principal
me sale dueña del partido político, finalmente lo es, pero quien representa al partido político de la lista 25, él lo había denunciado a María Paula Romo y estaba yendo con esa lista como candidato. Aquí puede ser candidato con cualquier lista, con cualquier partido político. Las leyes de la democracia no te impiden presentarte con cualquier partido político. Es bastante extraño y para eso tal vez necesitamos mucho más tiempo para comentarlo. Claro. Sin embargo, él iba en una lista que había denunciado tiempo atrás. Y entonces, también ahí hay un vínculo muy oscuro porque el principal candidato a la asamblea de esta lista es el exministro de Defensa de Lenín Moreno. El día en que es asesinado Fernando Villavicencio, este candidato a la asamblea sale con todos los protocolos debidos por la puerta de atrás, protegido por su escolta y demás, y no le pasa nada, y Fernando Villavicencio sale por delante en una camioneta que no era blindada, y todo parece indicar que lo entregan, ¿no? Claro. Lo cierto es que para adjudicarle a cualquier sector, espacio... Sí, cualquier espacio político, cualquier contrincante de Fernando Villavicencio, y se le adjudicó al correísmo con muchísima fuerza, y esto parece que le hace perder casi 10 puntos porcentuales a la Revolución Ciudadana a 2 semanas de las elecciones. Obviamente las encuestas, y esto lo sabemos muy bien, ustedes lo saben muy bien con lo que ha sido el proceso de las PASO en Argentina, o también lo podemos ver en Europa con España, ¿no es cierto? Las encuestas ya no nos dan datos reales. No podemos estar absolutamente seguros de lo que están, de los números que nos dan. Sin embargo, esas mismas encuestas que le daban cerca de un 40%, parece que empezaron a identificar que había bajado hasta un 30% la candidatura, la intención del voto por Luisa González. Entonces, claro, obviamente salió el argumento de decir cómo el correísmo va a salir a asesinar a un contrincante siendo el principal perjudicado, ¿no?, del asesinato a Fernando Villavicencio. En este sentido, al día de hoy parece haberse estabilizado una vez más las encuestas. Luisa González sería primera, pero ya con un 32%, no ganaría en primera vuelta, y seguida por varios candidatos de la derecha. En Ecuador la derecha está muy atomizada, muy atomizada. Tenemos un candidato del Partido Social Cristiano que es un francotirador que actuó como mercenario en guerras francesas, por ejemplo. Es un mercenario literalmente porque ha participado en guerras en el mundo. Él es uno de los principales contrincantes de Luisa González. Después está el hijo de Álvaro Noboa, no sé si lo recordarán, un bananero famoso y conocido porque habla muy mal, pero ha tenido 5 elecciones en las que ha perdido todas. El hijo se llama Daniel Noboa y también ha entrado en carrera y está muy cerca de Topic, al parecer, de Dan Topic, que era el candidato anterior que les decía. Y después está Otto Sonners-Holzner, que fue el vicepresidente de Lenín Moreno durante la pandemia, que gestionó muy mal la pandemia. Lo único que hizo fue comprar bolsas para enterrar muertos sin identificarlos. Ustedes recordarán que fuimos noticia durante la pandemia por lo mal que se manejó en este país, las muertes por todos lados. Él es candidato el día de hoy, después de que avanzó un poquito la pandemia, él renunció a la vicepresidencia de Lenín Moreno. Esos 3 son los candidatos que están hoy peleándose por pasar a la segunda vuelta, y el candidato Zurita, que reemplaza a Fernando Villavicencio, estaría un poco más abajo en una cuarta posición con un 8 o 10%. Veremos cómo ha impactado también la muerte en este partido político que representaba a Fernando Villavicencio. Escuchamos la palabra desde Quito, desde Ecuador, de Esteban Zapata, periodista, comunicador, graduado de aquí de la Facultad de Periodismo de La Plata, ex compañero de esta radio, también hincha de Gimnasia, también muy importante para destacar y para completar todo el panorama de lo que sucede en un país hermano como Ecuador, y que nos ayuda también a poner las cosas en perspectiva, ¿no? A no sentir que Argentina es una excepcionalidad, el que le sucede todo y solamente pasa nada más que acá, sino la importancia de poder mirar a la región y al mundo. Esperamos que sea con las mejores condiciones posibles, esperamos que sea con la paz que se merece el pueblo ecuatoriano, y por supuesto que vamos a seguir charlando de todo lo que suceda. Sí, esperemos que mañana sea un proceso medianamente en paz, pero como les estoy comentando, también estamos atentos porque puede pasar cualquier cosa en este país. Alguien decía por ahí, nos vendieron no ser la Venezuela golpeada económicamente, y terminamos siendo la Colombia de los 80s, en donde cualquiera estaba en muchísimo riesgo.
y más en un proceso de elecciones anticipadas, donde el Estado prácticamente ha desaparecido, donde no tenemos gobierno en este momento. Si hay algo en lo que estamos de acuerdo es que no tenemos ningún tipo de representante máximo en el Estado, salvo las infiltraciones dentro de los militares y la policía del narcotráfico, y bueno, matanzas a diario en las cárceles, muertes a diario de políticos, secuestros a diario de gente inocente. Realmente es algo muy, muy extraño, y para quienes conocen Ecuador saben que esto para nosotros es totalmente una novedad, porque realmente éramos un paraíso de paz, como lo llamábamos, hasta hace 6 años, en el que realmente han destruido al país. Esteban, te mandamos un abrazo muy grande como siempre. Un abrazo gigante para ustedes, y que las cosas vayan mejorando también por allá. Estamos en momentos críticos y necesitamos una región más fuerte. Sin duda alguna que así sea. No puedes comprar